tardes a todos, público presente. Muy buenas tardes a todos los embajadores ambientales del Instituto de Educación Ambiental IEA. En esta quinceava jornada contaremos con la participación del ingeniero Mayler Mirko Vázquez González. Él es ingeniero en conservación de suelos y agua de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, la UNAS Cinco María. Es fundador y director ejecutivo de la organización Agentes para la Conservación del Suelo. Es promotor de los ODS acreditado por el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente es embajador ciudadano Agenda 2030 promovido por The Millennium Movement. Desarrollará el tema El suelo, mucho más de lo que pisamos. Bienvenido, ingeniero Mailer. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradecer la invitación al ella y pues estamos acá para compartir un poco de lo que venimos, lo que en sí busca la organización Agentes para la Conservación del Suelo, acerca de lo que es en sí este recurso tan importante y poco valorado. Ok, bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del suelo mucho más de lo que pisamos. Bueno, para empezar a hablar acerca del suelo, tenemos que tener un concepto en sí de qué es el suelo, ¿verdad? Pues el suelo puede tener bastantes connotaciones dependiendo del estudio que se realiza. Un geocivil lo ve diferente a un arqueólogo en sí, pero hoy vamos a ver el suelo como un recurso natural y pues que debemos conservar. En sí, el suelo es la capa delgada que rodea nuestra tierra y que se ha formado por la desintegración de la roca por procesos muy largos que pueden durar años o miles de años para generarse un centímetro de suelo. Esto viene influenciado por factores físicos y químicos, haciendo que la roca se empiece a deteriorar o empiece a desintegrarse en partículas mucho más pequeñas. Y entre ellas se encuentran pues, los minerales, la materia orgánica, los organismos que vienen a ser parte del suelo, que es la flora, la fauna y en ellos nosotros. Y también está conformado por aire y agua. En edafología, el suelo viene a ser el estudio y el estudio del suelo para ver su composición, estructura y clasificación y ver sus potencialidades agrícolas. Bueno, a continuación vamos a ver un poquito más del suelo. Como les comentaba, acá tenemos cómo se forma el suelo, ¿no? Para obtener nada más un centímetro de suelo, tiene que pasar miles y miles de años. Es un recurso, pues, de que no se genera de hoy para mañana, que para su proceso tiene que haber estos 5 factores que estamos viendo, estos factores que vienen a ser el clima, la lluvia, el sol, hace que las rocas se fragmenten. El tiempo, o sea, las estaciones, ¿no? Invierno, verano, primavera, otoño. El relieve, el relieve viene a ser las pendientes. Cuando mayor pendiente, pues mayor impacto del agua y mayor erosión de las rocas. Los minerales que se encuentran en las rocas, que son bastante indispensables para la obtención de elementos químicos a favor de la planta y la materia orgánica, que es uno de los principales, eh, eh, una de las principales funciones que tiene es de su capacidad de intercambio catiónico, que es elevar los nutrientes en la planta. Estos 5 factores ayudan a que pues la roca, a que el suelo se genere, pero para esto pasa muchos años. Y pues he visto algunos proyectos que para recuperar algunas zonas degradadas utilizan rocas y a la roca pues para acelerar el proceso de desintegración pues pasan por chancadoras, ¿no? Y se aplica, pero es un proceso bastante costoso. Más adelante vamos a ver un poquito más de eso para comprender de qué es lo que estoy comentando. Ya, los componentes del suelo. Acá observamos los componentes del suelo. Un suelo está conformado por materia orgánica, las bacterias. Estas bacterias ayudan a la desintegración de la materia orgánica. Está compuesta más que todo por cuarzo. El cuarzo viene hacia la arena, es la partícula mucho más grande que se encuentra en el suelo y pues ayuda a que haya mucha más aireación. Y también en una partícula, una muestra de suelo, podemos encontrar aire y agua. Esto ayuda a que haya el aire, ayuda a que haya espacios porosos entre el suelo para que pueda llegar el oxígeno a la planta y a los microorganismos. El agua también es fundamental para que llegue a los microorganismos como también a la planta, ¿no?
Esta agua está compuesta por sales, minerales, que es muy, muy bueno para las plantas. Y también está compuesto por agregados de arcillas. Estos agregados de arcillas ayudan a que funcione como un pegamento, haciendo de que la arcilla, el cuarzo, eh, el agua, el aire y la materia orgánica se junten, o sea, se hagan como una conglomeración, ayudando pues de que se, que se solidifique de una u otra manera y que haya mucho más partículas pequeñas formando en sí el suelo. El suelo está compuesto eh, por porcentajes de esta manera. Por ejemplo, una partícula de suelo o un conglomerado de suelo, en porcentaje está compuesto por 25% de aire, 25% de fracción líquida y un 45% de fracción sólida. En la fracción sólida se encuentra lo que es el cuarzo, arcilla y un 5% de materia orgánica. Este 5% de materia orgánica es muy, muy indispensable para esta formación del suelo, ¿no? Porque, como les comentaba, es el que atrae a los elementos como el potasio, calcio y magnesio, que viene a facilitar la obtención de nutrientes a la planta, y a los organismos. El perfil del suelo. Aquí observamos el suelo debajo de nosotros se encuentra en horizontes. Acá podemos ver horizontes. Lo podemos distinguir por su textura, lo podemos distinguir por su color. En este caso nos va a ayudar bastante a facilitar, a conocer su estructura mediante los cambios de colores que existen. El horizonteo, el horizonteo normalmente viene a ser la primera capa donde nosotros pisamos y siempre vamos a encontrar hojas, siempre vamos a encontrar ramas, siempre vamos a encontrar algo en descomposición. Es esa materia orgánica que está sin alterarse y que parcialmente está en descomposición, o sea, es visible para nosotros. Es la primera capa que tenemos contacto nosotros. Y el horizonte A es donde ya hay mayor cantidad de humos y raíces de la planta. Pues en esta parte ya el, la materia orgánica ya ha pasado por un proceso de descomposición y ha empezado a filtrarse por los poros de los suelos y entonces va a haber un poco mayor cantidad de materia orgánica. En el horizonte B vamos a empezar a ver pobre en humos y pocas raíces, pues porque las plantas ya empiezan las raíces más grandes nada más empiezan ya a pasar este horizonte y pues sus colores un poco más claros y normalmente aquí encontramos ya en menor cantidad sales como el calcio, el aluminio y el hierro que viene filtrándose de los niveles superiores. Y pues el horizonte C es de donde nace todo. El horizonte C ya es el fragmento de la roca madre, es de donde es la parte que soporta en sí a todos los horizontes que se vienen dando de abajo hacia arriba, digamos, ¿no? Esa es la roca madre, es una roca bastante dura y pues de ahí es donde se empiezan a desprender ciertos elementos también. Ok, la biodiversidad. El suelo es muy, muy diverso. La verdad, el suelo, así como lo vemos, es algo inerte a simple vista. La verdad, muchos de nosotros hemos jugado con el suelo, corremos, pisamos, estamos en bastante contacto. A simple vista no hay nada, pero tendríamos que ser bastante, como que tener vista de lupa o de un microscopio, ¿no? Para poder conocer la gran biodiversidad que podemos ver debajo de nuestros pies. A ver, nuestros suelos están compuestos, acá podemos observar en la imagen, que por cierto es de la FAO, eh, podemos ver que está compuesto por megafauna. La megafauna se encuentran los sapos, los topos, los castores, los conejos y tejones, o sea, especies que se pueden ver a simple vista o que se pueden ver, digamos, a 5 metros, no sé, son especies un poco más grandes. Y ellos principalmente son los agentes del movimiento y de distribución del suelo. Luego contamos con la macrofauna. Yo considero que la macrofauna son especies mayores como que a 1 centímetro, ¿no? Por ejemplo, las lombrices, las termitas, las hormigas. O sea, no, la hormiga no mide 1 centímetro, pero está como que visualmente así se ve todavía. O sea, como que está entre los centímetros.
estos ayudan al drenaje y a la aireación del suelo. O sea, si observamos, si alguien de ustedes ha visto a una lombriz, siempre tiene como túneles, ¿no? Esos túneles ayudan pues a que, acá observamos, ayuda a que haya aireación en el suelo, en el subsuelo, y también pues ayudan a que el agua pueda deslizarse fácilmente y llegar a las demás especies. Es como que una especie que ayuda mucho el suelo. También está conformado por la mesofauna. Ya la mesofauna ya es menor a 2 milímetros. Los invertebrados microscópicos, tales como la calembolos, ácaros, tartígrados, son especies que se encargan de descomponer más que todo, ya no se ayudan a descomponer la parte eh, interna del suelo. Acá podemos ver la figura, acá nos podemos guiar. Y luego también se encuentra la microfauna y microorganismos. Estos ya están de 1 a 100 micrómetros, ¿no? Aquí se encuentran las bacterias, los protozoos, los hongos, los nemátodos, que son organismos mucho, mucho más suelos y pues que existen en mayor cantidad. Nada más conocemos el 1% de estas especies que se encuentran en el suelo. Estas especies cumplen funciones muy importantes en la planta. Por eso yo siempre recomiendo trabajar de manera equilibrada y orgánica con los cultivos. Estos microorganismos son tan frágiles que pues cualquier químico o agente tóxico pues los mata. Entonces, si llegaríamos a romper esta cadena trófica, pues es como que dejarían de hacer su trabajo y mucho de los ecosistemas estarían en peligro. O sea, más a continuación vamos a ver cuáles son los peligros. Pero más que todo es la biodiversidad que tienen los suelos. Es mucho, es bastante. Se dice que en una cucharada de suelo existe mucho más vida que la cantidad de personas en todo el planeta. Imagínense, es una cantidad bastante. Clasificación de suelos. En el Perú, el 2009, la Organización para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales considera recursos naturales al suelo, al subsuelo y las tierras para su capacidad de uso mayor, agrícolas, pecuarias, forestales y de protección. Esto es una clasificación para que las personas que estamos acá en Perú podamos identificar cuál va a ser el uso de este tipo de suelo, porque los suelos no son iguales. Los suelos que existen en San Martín, o lo que existen en la costa, o lo que existen en cualquier parte u otra región de nuestro país y el mundo, son diferentes. Entonces los suelos no son iguales, son diferentes. Tienen que ver bastante el clima, la topografía, la ubicación, las pendientes, entre otros factores. Entonces, para eso se hizo la capacidad de uso mayor, que corresponde a cada unidad de tierra es determinante para poder identificar qué es lo que se puede hacer en esa área, ¿no? Lo que llamamos el CUM, capacidad de uso mayor. Acá está, CUM, capacidad de uso mayor. Tierras aptas para. En otro país utilizamos esta descripción y al mismo tiempo no lo hacemos uso. No está vigente, ¿no? Utilizamos tierras aptas para cultivo en limpio, que tiene que ver más que todo con que reúne las características para, para utilizar a la producción de cultivos como ya sea, no sé, plátano, arroz o cultivos agrícolas, ¿verdad? Ya. Cultivos permanentes, ya cultivos un poco más que tienen mucho más duración y que pues puedan adecuarse al tiempo de su producción y pues el suelo no va a sufrir no va a sufrir cambios o no va a sufrir deterioro. Para pastos, suelos, tierras aptos para pastos, ¿no? O sea, que tengan esa característica propia para realizar pastos. No se puede utilizar eso para sembrar cultivos en limpio. Ese suelo es exactamente para pastos. Igual pasa con producción forestal, que tiene que ver con extensiones. Por ejemplo, la región San Martín tiene las tierras son aptas para producción forestal porque existe bastante pendiente, o sea, tiene bastante relieves, son bastantes cerros, se puede decir, ¿no?
y pues realizar actividades en pendientes. Ve a deforestar, digamos, el cerro y tumbar todos los árboles para empezar a producir, digamos, plátano o producir cacao. Lo que estamos haciendo, estamos destruyendo su capacidad de uso mayor, porque sus características son para producción forestal. Y nosotros al hacer ese cambio, pues no estamos aprovechando su potencial. Eh, y a ver, y lo que son tierras aptas para protección, son suelos, pues, donde que no, por ejemplo, las zonas urbanizadas, eh, zonas que son parques, que son zonas de protección, de conservación, zonas arqueológicas, glaciares, cosas o lugares donde uno no puede intervenir porque es de protección. Entonces, el Perú se basa de esto, o sea, de esto, de la capacidad de uso mayor para poder proteger nuestros bosques, o en este caso nuestros suelos. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que pues no llegamos a respetar esto y hacemos todo lo contrario. Eh, no existe un ordenamiento territorial en nuestro país. O sea, las regiones no cuentan con esta capacidad de uso mayor y realizamos las actividades donde queremos. Digamos, es un área de protección y pues, un ejemplo, por ejemplo, en Madre de Dios, ¿no? Son áreas de protección y se está interviniendo la minería. Entonces, esta minería viene a deteriorar el suelo porque pues no es su función eso, ¿no? Deteriora y pues hace de que los microorganismos, las funciones que en sí tiene el suelo para nosotros, se desperdicie y pues se empieza ya les comentaba, ¿no? De que en nuestro país no existe una ordenanza a nivel nacional de que se llegue a cumplir, porque pues las leyes se llegan a contradecir y además los mismos gobiernos regionales no llegan a realizar esto, que es la ordenanza, planificación de crecimiento, zonificación, ¿no? O sea, no llegan a hacer esto y entonces, pero al menos me gustó que encontré esta información que es del gobierno de Lambayeque, del gobierno regional de Lambayeque, donde ellos hicieron para ver su potencial acerca de su capacidad de uso mayor de suelos, ¿no? Y ahí observamos que ellos cuentan con un 43.61% de área de suelos de protección. Significa que eso tienen que proteger, o sea, porque cumple una función. Y pues el 25.12 cultivo en limpio, que puedan realizar agricultura. Acá el cultivo permanente, que pueden realizar también actividades agrícolas. Y acá pastos, ¿no? Para producción de ganado. Entonces, y acá el 3.25% para uso forestal. Esto se debe respetar para obtener lo que es el equilibrio entre el ecosistema y no llegar a un gasto innecesario del suelo y en ello pues la destrucción y deterioro del mismo. Ya, los conflictos. El 37% de los suelos está moderadamente o altamente degradado debido a la erosión, las pérdidas de materia orgánica, el agotamiento de los nutrientes, la acidificación, la salinización y la compactación y la contaminación. Lo que les decía, ¿qué pasaba si en esa área que era para protección o era para uso de pastos, hacemos minería? Entonces va a haber problemas a fondo, va a haber problemas de erosión de suelos, va a haber problemas de desertificación de suelos, va a haber problemas de salinificación, acidificación. Y entonces entendemos que viene a ser el conflicto porque por su uso del suelo se define como la magnitud de la diferencia existente entre la oferta productiva del suelo y las exigencias del uso actual del mismo. Tales diferencias se definen como conflictos, ¿no? O sea, utilizar su potencial para otra cosa y no estar aprovechando de lo que debe ser. ¿Y qué vienen a hacer, pues, estas actividades? Y lo que viene generando, lo que en sí genera esto, viene a ser la degradación de suelos. Y entre ellos viene la disminución de la fertilidad del suelo, la elevación de la acidez, la salinidad, la alcalinidad, el deterioro de la estructura del suelo. Algo que pues viene
en contra, lo que uno quiere es conservar y revalorar el recurso suelo, porque muchos pues no lo ven de esa manera. El hecho de usar fertilizantes químicos también eleva bastante al hecho de que se empiece a incrementar metales pesados en el suelo, o la minería misma, ¿no? Ya, pero ¿por qué dice acá el suelo que caminamos? El suelo que caminamos siempre, el suelo que jugamos, el suelo que está con nosotros siempre. ¿Por qué tenemos que valorar nuestros suelos? Pues nuestros suelos es el mayor seguridad alimentaria. ¿De dónde salen los alimentos? Sale del suelo, de un suelo eh, completo, un suelo con micronutrientes, un suelo sano para obtener una producción sana y tener una alimentación sana y tener una vida sana. Eh, Actualmente se ha visto bastante, en otro país se está empezando a ver eso, de que pues los suelos no están produciendo, ¿no? Y se tiene que incrementar mayores dosis de fertilizantes químicos para obtener un poco más de producción. En otros países ya se ve ya mayor cantidad de hambruna, se ve donde las personas pues ya no tienen que comer. La seguridad alimentaria es importante. Si no hay alimentos, si no hay producción de alimentos, pues se desencadenan varios conflictos sociales, económicos. Más diversidad. ¿Por qué tenemos que hablar de suelos? Es más diversidad. En el suelo, como les conté, existe una gran cantidad de microorganismos que ayudan a la descomposición y al equilibrio del ecosistema. Esos microorganismos se desaparecen, no sé, todo empieza de ahí. Eh, ¿Por qué tenemos que borrar nuestro suelo? Porque pues menos gases de efecto invernadero. El suelo es uno, yo considero que es algo que va a ayudar a mitigar el efecto invernadero que estamos viendo ahora, ¿no? Que el efecto invernadero viene a ser el aumento de temperatura año tras año y eso está haciendo pues de que haya diferentes reacciones climáticas y atmosféricas en nuestro planeta, como que menos lluvia o mayor frío, no sé, o sea, una bipolaridad del clima. Pero el suelo tiene la capacidad de retener grandes toneladas grandes toneladas de CO2. Y cada vez que nosotros no aprovechamos, pues está perdiendo esa capacidad de absorber, de que sea nuestro sumidero y pues sea la salvación, porque eso es lo que estamos, al menos yo veo eso y con la información que he leído y los diferentes medios que lo comparten. A ver, mejores medios de subsistencia. Pues sin el suelo no va a haber, no va a haber una vida. Otros dicen, vamos a poder hacer hidroponía. O sea, es como que pensamos independientemente para uno, pero ¿qué va a pasar con los restos animales que se encuentran en el medio ambiente? O sea, para ellos no van a encontrar eso. O sea, es como que ellos no pueden ir a sembrar, ¿no? O sea, si deterioramos un suelo o sea, lo desertificamos, nosotros escogemos otro y sembramos, pero y los que vivían ahí, o sea, ya no tienen esa plataforma donde estar, si era su medio ambiente donde vivían antes, todo, todo esto, un ecosistema completo, y ahora ya todo una pérdida, una erosión, una desertificación. Agua más limpia. El suelo, pues, filtra todo. El suelo tiene la capacidad de quitar ciertos elementos pesados y convertirlos nuevamente, a rehabilitarlos. Pero si tenemos un suelo eh, erosionado, un suelo contaminado, ya no va a tener esta capacidad. A ver, ¿por qué tenemos que valorar nuestros suelos? Más medicinas. La mayor cantidad de vacunas, la mayor cantidad de medicina sale del suelo. La misma penicilina sale del suelo. O sea, y aún hay más que estudiar. Yo considero que hay mucho más que se puede obtener del suelo para seguir obteniendo eh, la, la salud. A ver, acá hay una imagen que dice los conflictos acá. La fuente de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional es la conversión de bosques. Ya, ok. Acá este gráfico nos comenta acerca de que eh,
la mayor cantidad de CO2 que se produce es por el cambio de uso de suelo. Cada vez que nosotros transformamos un suelo que era como, digamos, un área de protección o un área para uso forestal y lo transformamos para minería, pues estamos eliminando o estamos devolviendo a la atmósfera el 10% de carbono que se encuentra ahí en el suelo, justamente de manera encapsulada. Y cada vez que hacemos estas actividades, pues lo devolvemos al ambiente. Y el hecho de que exista mucho más carbono en el ambiente va a aumentar el efecto invernadero. El carbono no es malo en nuestra vida. Nosotros estamos hechos de carbono, o sea, todo nuestro cuerpo está hecho de carbono, nos da la energía, pero el hecho de que pues no se encuentra en un ambiente aprovechado y que se encuentra en la atmósfera como cuarto elemento más abundante en el aire, eh, ocasiona el efecto invernadero y acelera su proceso, que ya pues sabemos, ¿no? De lluvias ácidas, en algunos lugares no hay lluvias, entre otros efectos. Ya, ahora les voy a hablar acerca de la importancia del suelo que tiene con lo que tiene que ver con la captura de carbono. Acá podemos observar eh, durante siglos el dióxido de carbono atmosférico nunca había estado por encima de esta línea. Acá podemos observar que ha habido el carbono, el nivel de carbono, el nivel de dióxido de carbono por partes por millón. Se ve que ha habido disminuciones, luego aumentos, disminuciones, y esto se debe pues a que hay épocas donde hay cosecha y hay épocas donde el suelo está desnudo. Y cuando está desnudo hay mayor cantidad de emisión de carbono. Y cuando hay algo encima del suelo, como coberturas verdes o cultivos, es cuando hay mayor carbono en el suelo. Entonces, por eso se da estas subidas y bajadas. Pero desde la revolución industrial, desde que se creó la producción como eh, fertilizantes agroquímicos o pesticidas o equipos, tractores para remover el suelo, todo eso a partir de 1760 a 1840 ha hecho de que pues haya un incremento en el nivel de carbono. Y hasta el día de hoy, el carbono nunca ha vuelto a bajar. Esta línea sigue de manera vertical. O sea, antes era horizontal, no sé, este era cómo era el aumento, pero hoy por hoy es línea así, hacia arriba. Entonces, cuando de ahí nos damos cuenta, ¿no? De que el carbono siempre ha estado en el suelo, siempre ha estado en estado encapsulado, pero con el incremento desde la revolución industrial que empezaron a crear todo, no sé, el petróleo, las extracciones de petróleo, el hecho de un cultivo mucho más agresivo, la producción más agresiva, pues ha hecho de que el carbono incremente. Y esto los fuentes donde he sacado es la NASA, así que lo puedan revisar ustedes también. El incremento de la temperatura. Desde la revolución industrial se ha observado que ha habido la zona roja, se ha visto un aumento de temperatura. Y esto concuerda con la cantidad de carbono. Esta línea muestra la temperatura media de los años de 1950 a 1900. Se ve que pues a mayor carbono, mayor dióxido de carbono, la temperatura también iba subiendo. Y esto se ve hasta la actualidad. Y acá tenemos unos gráficos que nos ayuda a identificar. Acá, mira, gases de efecto invernadero. Las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura, la silvicultura y la pesca casi se ha duplicado en los últimos 50 años. O sea, el no aprovechar el uso o su capacidad de uso mayor del suelo de manera adecuada y sostenible ha hecho que, uh, que se duplique la cantidad de carbono que ahora pues se emiten, ¿no? Y pues de 2015 a 2050 se va a observar un 30% más de, de CO2. Y esto afecta, o sea, ya sentimos el efecto, el,
efecto invernadero. Ya sentimos el cambio climático, o sea, sentimos que en regiones donde siempre hemos visto que hay temporadas de lluvia, pues no hay lluvia, hay temporadas de verano seguido. Y eso es debido pues a que nuestros suelos, al estar desnudos, al no tener ningún tipo de cobertura, pues emanan calor y el calor hace de que la humedad ya no se retenga pues, y se vaya. Más que todo, al quedar puros suelos, se queda como que más que todo emite polvo, ¿no? O sea, todo. Un suelo desnudo en las mañanas tiene una temperatura bastante alta y en las noches tiene temperaturas bastante bajas. Esto hace que los microorganismos mismos, pues como son frágiles, pues se deterioren, se lleguen a perderse, haciendo de que pierda su capacidad de retener el carbono que tenemos en la atmósfera, de encapsular. Aquí en este gráfico, estas imágenes son de la fuente de la FAO, lo pueden revisar también. Acá dice, el suelo y el ciclo del carbono. El ciclo del carbono es el intercambio de carbono en varias formas, como dióxido de carbono entre la atmósfera, el océano, la biosfera terrestre y los depósitos geológicos. Acá observamos bueno, cómo la retención del carbono. A ver, empieza con la fotosíntesis. La fotosíntesis, la planta empieza a generar sus nutrientes, sus alimentos, luego llega el consumidor, que también al hacer sus excrementos también genera CO2, pero al mismo tiempo al alimentarse en su cuerpo, como les comentaba, nosotros somos carbono, se almacena el carbono. Y este carbono, según su retrófica, pues va a ser alimento de otra especie o de repente se pueda morirse así nomás y pueda ser alimento de descomposición para las bacterias, hongos quienes se van a alimentar. Y estas bacterias y estos hongos van a almacenar el carbono en forma de unas cápsulas alrededor de la raíz de la planta. Y es ahí donde se mantiene el carbono encapsulado y es así como se retiene ya no vuelve a la atmósfera. O sea, vuelve pero en pocas cantidades, no como que decía el excremento, si nuevamente se vuelve carbono, pero el hecho de que se vaya capturando el carbono en el suelo hace de que se acumule ahí y ya no exista la misma cantidad afuera y no aumente el efecto invernadero. Pero ¿qué pasa si este suelo lo remodelamos? Porque normalmente pues, la agricultura intensiva trata de eso, ¿no? Cultivan, acá pican, remodelan y todo lo que estaba adentro, las bacterias ahí agrupando el carbono, nuevamente salen a la superficie y nuevamente ese carbono que ha estado ahí, nuevamente regresa a la atmósfera. Pues, y no regresa poco, regresa en grandes cantidades. Y eso se replica en todo. Y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros como organización también venimos realizando algunas actividades como agroforestería, venimos haciendo educación ambiental, venimos haciendo actividades de concientización como organización que somos agentes para la conservación del suelo. Pero ¿qué podemos hacer entre todos? Yo creo que debemos implementar prácticas de uso y manejo adecuado de los suelos. Todas las regiones deberían identificar si esa área es adecuada para uso agrícola, para uso minero, para uso de protección. Debemos respetar esas áreas y darles un manejo adecuado, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a evitar que rompamos esa cadena de absorción de carbono. Adoptar medidas y prácticas de uso. Medidas, aplicar agroforestería, silvicultura, aplicar compost, biol, porque eso enriquece en el suelo, mejoran su estructura y al mismo tiempo alimentan a los microorganismos que se encuentran ahí, que son súper diminutos o pequeños que no se pueden ver a simple vista. Cultivos permanentes con cobertura asociada. Siempre, como les comento, el suelo nunca debe estar sin una cobertura. Siempre tiene que haber algo ahí para seguir absorbiendo el carbono y que pues los microorganismos se mantengan ahí. Zonas forestales protectoras. Siempre tenemos que tener zonas forestales. No se tienen que estar vendiendo o deforestando, porque ellos son los mayores sumideros de carbono. O sea, no hay bastantes especies forestales, pues ayudan un montón a la macrofauna
y a crearse ese colchón de microorganismos que están a la espera de, de, de deteriorar contaminantes o en este caso el carbono, ¿no? De retener. Protección de fuentes de agua. Es importante proteger las fuentes de agua, es importante. La labranza a curvas a nivel. Pues muchos ya tienen o tenemos terrenos donde pues es bastante pendiente y debemos utilizar labranza a curvas de nivel para evitar la erosión, porque si no tenemos un suelo desnudo o sembramos de manera inapropiada los cultivos, pues al estar en pendiente la lluvia va a hacer de que se lave el suelo y sus nutrientes bajen y cada vez al estar descubierto, en este caso, pues un huaico, o no sé, o sea, cualquier cosa, porque es un suelo desnudo, o sea, ya no está cumpliendo una función de producir o conservar. Ganadería con rendimiento sostenible. Los pastizales es uno de los métodos de captura de carbono, bastante captura de carbono, porque pues está en menor distancia y en mayor cantidad se encuentran los pastos, y ahí es donde se captura el carbono y se encapsula en sus raíces. Y deberíamos de utilizar de una medida sostenible, porque pues los ganados esparcir de manera adecuada, o sea, no sobreponer la cantidad de ganados en un área pequeña, que va a hacer que se compacte el suelo, que va a hacer que no crezca pasto en bastante tiempo, que va a hacer de que, que se erosione el suelo. Por eso es que, digamos, no una hectárea, poner de repente, no sé, la cantidad adecuada de ganado y así vamos a evitar que se deteriore con el tiempo. Wow, me impresiona bastante lo que vienen trabajando como agentes de la conservación del suelo, ¿no? ¿Y desde qué año están capacitando, desde qué año están formando agentes de cambio ustedes, y sobre todo en qué región se encuentran, ¿no? Ah, claro. Nosotros como organización nos fundamos, o bueno, el inicio, ¿no? Ha sido el 2017 en la región Huánuco. Desde el 2017 hasta la actualidad, ya este año cumplimos 4 años, estamos con los papeles de registros públicos, sacando nuestros, nuestros documentos como organización no gubernamental para poder así llegar a nivel nacional. Este año hemos hecho una convocatoria a nivel regional y el cual hemos tenido bastante apego de diferentes compañeros de diferentes provincias de la región Huánuco. Y pues ahí está previsto para el año de repente abrir en otras regiones otras sedes también. ¿Y qué visión tienen ustedes de aquí a algunos años? Bueno, como visión tenemos ser una de las organizaciones eh, que difunda la importancia del suelo y su conservación y al mismo tiempo hacer investigación. En el país aún no hay una entidad que vela por su conservación del suelo, o sea, como la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Que ve el agua, la importancia del agua. Yo creo que debería crearse también una instancia para el suelo porque pues requiere bastante atención y como vamos, la sobrepoblación, no existe mucho alimentos, o sea, como que debemos ver bastante que el suelo no es un recurso que se crea de hoy para mañana, también se acaba, o sea, es un recurso finito que poco a poco ya hemos acabado la tercera parte del suelo arable, digamos, a nivel mundial y nos queda poco. O sea, si seguimos en este paso, pues no va a haber suelo para producción de alimentos o suelos para, para conservar como los bosques, porque todo lo están convirtiendo, pues no toda área lo talan o lo extraen, ya sea por minería, no sé, llegamos a destruir eso y no hay nadie No, quien que la regule. misma, la misma sobrepoblación y también la misma agricultura genera ello, ¿no? Por buscar más espacios para poder llegar a aquellos campos o aquellas cantidad de parcelas, ¿no? Para continuar la actividad, ¿no? O sea, ello tampoco se controla, ¿no? Y no sé si desde los gobiernos regionales velarían por ello, ¿no? Sí, se debe velar por este recurso que es finito. Como hace el año pasado hubo, ¿no? Los incendios forestales que se dieron, por ejemplo, en Brasil. O sea, grandes extensiones de bosques que se quemaron y gran pérdida y gran emisión de carbono que se dio. O sea, Entiendo, entiendo. Y por parte de
quizás bueno, el INIA ver lo que es la parte de todos los cultivos, el CELFOR ver la parte forestal. Ustedes quizás están proponiendo también algunas alternativas, ¿no? Y viendo con el Estado, ¿no? Para poder llamar ante esta problemática, ¿no? Porque es verdad, por la sobrepoblación existen diferentes zonas que se están degradando, ¿no? Y en el Perú existen muy pocos proyectos de remediación y muy poco se invierte también en la remediación de los suelos. Sí, de verdad es muy poco lo que se viene haciendo. Estoy viendo ahorita programas de reforestación, están poniendo las pilas, pero creo y considero que debe haber políticas públicas a favor de este recurso, como ya lo hay en Estados Unidos, que el USAID, la FAO, viene, allá tienen su propio área, ¿no? Porque vienen a favor de la conservación de las áreas. Allá están viendo todo lo que tiene que ver con agroecología, porque se han dado cuenta que en el año de 1950 hubo tormentas de arena, ¿no? De grandes extensiones de suelos, donde pues ya perdieron su capacidad arable, su capacidad de producción, entonces como que había tormentas de arena, esos suelos ya no son productivos y pues tiene que pasar, como les comentaba, miles o 100 años para obtener nuevamente un suelo con las características deseables para conservar o para producir algo. Claro, sería elegante hacer así como un evento que quizás muy poco se difunde, ¿no? De políticas públicas para sentar a las identidades del ambiente, perdón, las entidades del ambiente, no solo el ministerio, sino también al, al CERNAM, al mismo CERFOR y ver ello, ¿no? Para ver aquellas problemáticas, ¿no? Y sobre todo los proyectos de inversión, ¿no? Que se inviertan en remediar todos estos suelos que por malas técnicas se utilizan para diversas actividades, así como la agricultura o en general agropecuario. Y cuando el suelo ya no está, como tú mismo lo mencionas, simplemente se abandona y toda esa zona es muy lamentable, ¿no? Sí, así es. Entonces, y muchas veces tiene que ver también la inversión privada, o sea, cuando alguien compra cierto terreno y ya no hay alguien que pueda decir algo, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa en Madre de Dios, grandes concesiones mineras que vienen destruyendo no solamente los suelos, no, suelos que no son productivos, porque están años y años y pues no crece nada. Y igual vienen contaminando su agua y entre otras cosas. Yo creo que deberíamos velar por eso. O sea, no hay alguien que esté al tanto de qué es lo que pasa con otros suelos. Claro. Uno de ellos, por ejemplo, son los caminos, las carreteras que se crean en zonas donde no deberían ser accesibles, ¿no? Y ello, como mismo el nombre da, ¿no? Crea caminos para poder llegar a la deforestación, para poder realizar prácticas extractivas también, ilegales, que no se deberían de realizar en muchas zonas, ¿no? Ellos sí Sí, tienen, la deforestación, por ejemplo, para extraer ciertas especies que han crecido naturalmente, pues no lo extraen así como que, quiero este árbol y con cuidado lo saco. No, ellos van a ese árbol y pues tumban todo a su paso, o sea, dividen el área en dos, ¿no? O sea, como que abren paso y rompen todo eso, ¿no? O sea, toda esa área. pero de acá salió una buena idea. Sería bien observar un poco más, realizar algunos artículos de acuerdo a ello y pucha, reunir a las instituciones del suelo, que también creo que son muy pocas en el Perú, ¿no? Porque muy poco escuchado. Más bien todo es los demás, por así Sí, decirlo, ejes temáticos del área ambiental, ¿no? sí, o sea, el suelo es poco visibilizado por lo que decimos siempre nosotros. Y lo que queremos como organización es concientizar y decir, no, el suelo está vivo, el suelo es que te da alimento, o sea, que te da agua, y pues no es algo muerto o algo inerte que está ahí, el suelo da soporte a la vida. Y pues si no hacemos algo en sí, o sea, como digo, la tercera parte de nuestros suelos ya está deteriorado. O sea, no se puede hacer nada más que esperar 100.000 años para que se vuelva a poblar o a, a conservar, ajá. O sea, no podemos esperar tanto y pues las demás partes de suelos que tenemos pues corren el mismo peligro. Y como organización vemos eso, queremos difundir y estamos nosotros, la población que es suelera a nivel de Perú,
está informado de estos problemas, pero son muy pocos, como tú comentas, son muy pocos lo que vemos esto en sí como algo alarmante, o sea, como algo que está pasando. Dale, Mailer, excelente. Y bueno, en el último minuto que nos queda, ¿cómo te pueden encontrar a los agentes para la conservación del suelo, ¿no? En sus redes sociales. Nos pueden encontrar así, como tal, así, agentes para la conservación del suelo. Estamos en el Facebook, también tenemos Instagram como ACS Perú y en el YouTube nos pueden encontrar como agentes para la conservación del suelo. Excelente, Mailer. Acá también no hay preguntas por parte del público de Facebook, pero acá Juan Marrero manda saludos. También Alfredo González desde Paraguay también manda saludos, ¿no? Ahí para la presentación. Sí, normal, gracias. De verdad es una oportunidad para nosotros como organización poder eh, compartir qué idea tenemos acerca del suelo, ¿no? Pero en sí, entre otras actividades, venimos realizando varias actividades. Para este año vamos a trabajar lo que es agroecología con la comunidad allí en Huánuco. Vamos a trabajar también áreas de reforestación y lo que es educación ambiental con niños. Trabajamos con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es hambre cero, eh, el 13 y el 15, que son que tienen que ver con el territorio y que tienen que ver con el cambio climático. El cambio climático también es todo un tema ahí. Y también los invitamos, ¿no? Aprovechando también este punto de la charla, que las próximas presentaciones que van a venir van a tratar bastante sobre el cambio climático, ¿no? Y prácticamente el cambio climático ya engloba todo, ¿no? Y es algo muy preocupante también que tenemos como país y que tenemos que estar muy alertas, ¿no? Y bueno, Mailer, muchísimas gracias. Da nombre del Instituto de Educación Ambiental, te agradecemos mucho tu presentación del día de hoy y hasta una próxima oportunidad, porque de hecho todo se va a englobar aquí algunos meses y sería muy bonito construir un panel y como tú mismo mencionas, ¿no? Ver y de conversar sobre las políticas públicas, ¿no? Porque a la hora de la hora el Estado muchas veces tiene que llegar a esto que de lo que se está investigando en la academia para recién ponerse las pilas. Así que es una realidad que tenemos como país, pero así vamos para adelante. Y muchos éxitos en todos los proyectos de agentes para la conservación del suelo. Ok, Bruno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Listo. Muy buenas tardes a todos.